Bien, amados hermanos, vamos a arrancar entonces. Y el discipulado, ahí lo ponemos en su pantalla. El discipulado, perdón, vamos a ver, nos adelantamos un Nuestro montonazo. discipulado, recuerde, estamos en el volumen número 5 del discipulado Nueva Vida en Cristo. Y vamos a comenzar siempre con las aseveraciones, que son las que contestamos como falso y verdadero. Nueva Vida en Cristo, volumen 5. Ahí Ese es estamos, el amados. discipulado que vamos a desarrollar este día. Y el tema general es viviendo libres a través de la verdad. Viviendo libres a través de la verdad. Y vamos a contestar más respuestas bíblicas a mentiras comunes. Y vamos al paso número uno, ¿verdad? Esta es la mentira que ahora vamos a sacar al aire, es no juzgue, sea tolerante, ¿verdad? No juzgue. Y es que fíjense que pareciera que esto que estamos hablando acá es un error, pero amados hermanos, no es un error, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos dijo que no juzguemos para que no seamos juzgados, pero eso no quiere decir que no vamos a tener ninguna opinión y no vamos a exhortar a alguien de alguna manera. Vamos a ver qué es lo que nos enseña este discipulado. Así es que arranquemos entonces. Y como les decía, vamos a nuestras aseveraciones de falso y verdadero. Y nuestra primera aseveración nos dice así: no tengo ningún derecho de decir a otros lo que deben de hacer. No tengo ningún derecho de decir a otros lo que deben de hacer. La siguiente nos dice: lo más importante en la vida es tolerar a otros. Lo más importante en la vida, recuerde, es tolerar a otros. Y la tercera: juzgar a otros es un problema en nuestra sociedad. Juzgar a otros es un problema en nuestra sociedad. Y vamos a plantear la mentira. Amén. Envíenos su respuesta, falso o verdadero, y al final de este discipulado vamos a estar dando las respuestas de estas aseveraciones. Esta mentira toma varias formas. Jesús dijo: no juzgues, por lo tanto, nunca digo a alguien que está equivocado. Ese es el planteamiento de la mentira, ¿verdad? Jesús Amén. dijo: no juzgues. Por lo tanto, o sea, como conclusión yo puedo decir, por lo tanto, nunca digo a alguien que está equivocado. O puede ser la siguiente: ¿quién soy yo para criticar o decirle qué hacer? No quiero ofender a nadie. Todas las reglas que tiene la iglesia son legalismo. No me gusta que me digan nada. Yo sé cómo manejar mi vida. Es lo que generalmente se dice. Y en este tiempo, ¿verdad? Donde nosotros tenemos que, y es correcto hacerlo hasta cierta manera, respetar la vida de los demás, el espacio de los demás, nosotros hemos hecho a un lado principios bíblicos. Vamos a seguir. ¿Son ciertas estas afirmaciones? Veremos cómo muchas de las mentiras del mundo son verdades a medias. Vamos a ver qué nos dice este discipulado sobre la tolerancia. La tolerancia. Ya vimos sobre la mentira. Hoy vamos a ver sobre la tolerancia. Vamos a leer algo que escribió Dorothy Sayers. Dice: en el mundo la pereza se llama tolerancia, pero en el infierno se llama desesperación. Acompaña a todos los otros pecadores y es su peor castigo. Es el pecado que no cree en nada, no le importa nada, no busca saber nada, no interfiere con nada, no disfruta nada, no ama nada, no odia nada, no encuentra propósito en nada, no tiene nada para vivir y se queda vivo solamente porque no hay nada para que morirá. Oiga, qué tremendo, algo depresivo esto, ¿verdad? Sin valor a la vida. Vamos a ver. ¿Está de acuerdo con esta cita? ¿Y por qué? Es una pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse a sí mismo. Correcto. En este tiempo, amados hermanos, se nos ha enseñado que nosotros no podemos opinar de las demás personas. Pero ahora vamos a ver, ¿verdad?, qué es lo que dice la palabra del Señor. Principalmente sobre juzgar. 1.
¿Cuál es el problema de juzgar a otros? Según Mateo 7:14, que nos dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el tuyo? Amén. Todos tenemos errores y debemos corregir los nuestros antes de los demás. La pregunta era, ¿cuál es el problema en juzgar a otros, verdad? Amén. Entonces el Señor Jesucristo nos está diciendo, y quieres juzgar a otros si tú tienes tus propios problemas. Entonces, es cierto, ese es un punto claro que el Señor nos dejó a nosotros. Tenemos que ver nuestra propia vida. No se trata de andarle resolviendo la vida a los demás y me olvido de mi propia vida, ¿verdad? De mis Así propios es. errores. Sino que tengo que tomar en cuenta mis propios errores y tratar de corregirlos. Pero, amados hermanos, vamos a ver qué es lo que nos sigue diciendo lo siguiente. El material. Medite en su propia condición antes de ver las fallas de otros. Se trata, amados, de ir mejorando uno cada vez y ayudando a los demás, así como otros nos ayudan a nosotros a mejorar. Pero ayudar con compasión, así como un día nosotros nos ayudaron a dar los primeros pasos en el caminar cristiano, en ese camino a seguir a Cristo. Nosotros también con compasión tenemos que ayudar a las demás personas a poder caminar en este camino angosto, en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Sí, así es. Por favor, recuerde que la verdad dicha sin misericordia es violencia, ¿verdad? Amén. No se trata de solamente soltar lo que yo pienso, sino que yo tengo que pensar en los demás, cómo se va a sentir, pero sin dejar de amarlos de tal manera que yo no diga nada. Vamos a continuar. Amén. Quiere decir entonces que nunca debemos examinar críticamente lo que otros dicen o hacen. Explique. Envíenos su respuesta. Es importante, amados hermanos, que participemos en esto, ¿verdad? Participemos en esto y veamos que sí podemos, sí nosotros, y es responsabilidad nuestra en dos sentidos, pero ya lo vamos a explicar un poquito más, ¿verdad? Tanto es nuestra responsabilidad primero en escoger amistades, en saber cómo es cada persona, y segundo, a un hermano en Cristo que está cometiendo errores, nosotros en amor estamos responsabilizados de dirigirle, de guiarle, ¿verdad? De tratar de que él cometa menos errores. Ahora, la respuesta es, la pregunta era, ¿quiere decir entonces que nunca debemos examinar críticamente lo que otros dicen o hacen? Entonces, no creo eso. Nosotros no creemos que nosotros tengamos que quedarnos siempre calladitos y ver que los demás se equivocan y cometen grandes errores con su propia vida, que los puede llevar inclusive a momentos sumamente difíciles, Así ¿verdad? es. El mismo amor debe hacer que nosotros demos nuestra opinión de manera sabia. Sigamos entonces. La número 3. Ya dimos nuestra respuesta, ¿verdad, pastor? Sí, Es la que porque tú dice, acabas de no decir. quiere decir entonces que nunca debemos examinar críticamente lo que otros dicen o hacen. Entonces no creo eso. No creo que tengamos eso. que quedar callados, ¿verdad? Sino que primero tengo que ver si me afecta directamente. Debo examinar y tener un criterio al respecto. Y ahí añadir que si yo puedo colaborar con otras personas, pues debo hacerlo. Amén. Hay una diferencia. Vamos a la pregunta número 3. ¿Hay una diferencia entre juzgar y exhortar o amonestar? Son 3 palabras, 3 acciones, ¿verdad? Juzgar, exhortar y amonestar, porque algunas veces las confundimos y creemos que estamos exhortando y muchas veces estamos juzgando, y al juzgar estamos de una sola vez. Entonces la pregunta era, no me le estés dando la respuesta. Hay una diferencia entre juzgar, exhortar o amonestar. Esa es nuestra pregunta. Envíenos su respuesta. Así es, ayúdenos, participe por favor, es importante su opinión. ¿Es para usted hay alguna diferencia entre juzgar o exhortar o amonestar? Juzgar y exhortar o amonestar.
¿verdad? Amén. De hecho, no son tres palabras diferentes, sino que las dos siguientes, exhortar y amonestar, son sinónimas, ¿verdad? Entonces, la diferencia es, hay diferencia entre juzgar o exhortar, ¿verdad? Esa es la que nosotros queremos saber. Para usted, ¿cuál es la diferencia? Ayúdanos a que esto sea un poquito más ágil, porque, amados E hermanos, interactivo. correcto, acuérdese que vamos a tener el momento, la vida nos va a llevar a que un día nosotros tengamos por fuerza que, como dicen por ahí, ¿cómo se llama? De meter nuestra cuchara, se supone, ¿verdad? Pero ya vamos a ver, dice mi hermana Brenda, ¿verdad? Puede ser lo mismo. mismo, nos dice. De hecho, mucha gente lo utiliza de manera igual, pero no es igual, ¿verdad? No es igual. Entonces vamos a poner la respuesta para avanzar un poquito. Dice, sí hay diferencia. Está en el propósito de realizarlo. O sea, cuando usted juzga, ¿verdad? Cuando usted juzga solo por juzgar, usted está criticando sin abonar nada. Cuando usted exhorta o amonesta, usted no solamente está señalando el mal, sino que usted está ayudando, dando su opinión. Son diferentes, pero vienen siendo igual. Habla de lo mismo, ¿sí? Correcto. Amén. De ver la vida de otros y de dar nuestra opinión, pero juzgar de manera... cuando nosotros vemos la conducta de alguien y solamente juzgamos, damos una mala opinión, nosotros no estamos colaborando, ¿verdad? Pero cuando nosotros sí damos nuestra opinión y tratamos de ayudar a salir del error, pues entonces nosotros estamos exhortando o estamos amonestando. Ahora, sigamos, por favor. Y la pregunta número 4 nos dice, bueno, vamos primero a este párrafo que es muy importante. Generalmente, juzgar tiene como fin criticar o condenar, mientras exhortación y amonestación buscan enderezar y restaurar a la persona. Aunque es cierto que Jesús advirtió a no juzgar, esto no anula nuestra responsabilidad de exhortar o amonestar a los hermanos de la fe. Pero ahí sí hay una línea, pero muy, muy delgada para no traspasarse. Es correcto, pero la verdad, amados hermanos, es que estamos llamados a hacerlo, ¿verdad? En el mismo amor. Y esto se trató ya en el volumen 3, hablamos bastante sobre este tema, ¿verdad? Amén. Entonces le invitamos a que usted pueda ver la manera como nosotros podemos ayudar a otros a tener un mejor desarrollo de su vida. Y de la misma manera, amados, yo creo que usted y yo agradeceríamos, ¿verdad? Quizás nosotros no alcanzamos a ver lo malo que estamos haciendo o la consecuencia que nos puede traer, y creo yo que agradeceríamos mucho cuando una palabra en amor, dicha con paciencia, dicho con buena intención, puede aderezada. Ahí sí cabe la palabra. Correcto, sí. Ahí sí podemos hablarla. Para que no nos dañe nuestro corazón, porque algunas veces las personas son nuevos creyentes y necesitan que se les trate con cariño, como dijo nuestro pastor, y la palabra que yo no quería decir, no con violencia, no violencia verbal, sino que hacerlo con mucha compasión. Amén, así es. Nos toca, amados, nos toca. Yo sé que es más fácil hacernos los desentendidos, pero nos toca. Vamos a hablar un poquito sobre la tolerancia. La tolerancia que se enseña hoy en muchos lugares no se limita a ser respetuosa y amable con otro. Más bien se ha convertido en una doctrina, casi una religión. Promueve la idea que todas las creencias son válidas, por lo tanto, no hay derecho a juzgar a nadie. ¿Será cierto? Porque si nosotros estamos viendo que un cristiano, que un hijo del Señor, está aplicando mal la palabra del Señor, ¿será cierto? Bueno, él así la ve, ni modo, así que quede, ¿verdad? Entonces, así como el labor de los pastores, de los hermanos, quedaría prácticamente a un lado, ¿verdad? Así es que la modernidad es
que todo lo lleva a la relatividad, pastor. Y entonces nos salimos porque ya nos olvidamos de los rudimentos de nuestra fe, de nuestros valores, de nuestras enseñanzas, que hay valores que no cambian y hay rudimentos de la fe que vienen desde el principio de la palabra de Dios, los cuales nosotros debemos de enseñarlo a las nuevas generaciones, que luego ellos van al mundo, pero ya van con esa base en el corazón y conociendo cuáles son los valores de su hogar, de su familia. Ahora, irónicamente, la tolerancia es una doctrina que no tolera a los que cuestionan. Y esto es increíble, amados hermanos. Ellos hablan de que nosotros los cristianos somos intolerantes, ¿verdad? Que no podemos nosotros permitir otra opinión, pero cuando usted da su opinión basada en la palabra del Señor, automáticamente usted es rechazado. No hay tolerancia para nosotros, ¿verdad? Entonces vemos que la tolerancia está utilizada solo de un lado, ¿verdad? Solo como que solamente tienen derecho a las otras personas que no hablan de la palabra de Dios a expresarse. Entonces, irónicamente, la tolerancia es una doctrina que no tolera a los que cuestionan. Condena fuertemente a cualquiera que proclame la verdad absoluta y bíblica, mientras proclama la validez de todas las creencias, rechaza como anticuado y extremista el cristianismo ortodoxo y bíblico. Amén. Y ese es el punto, amados hermanos. Nosotros por hablar de la tolerancia y el supuesto respeto a los demás, no podemos nosotros ignorar la palabra del Señor, ¿verdad? Es un llamado, el Señor nos llama a nosotros a tomar parte de esto. Pero sigamos viendo lo que nos dice el material. La pregunta y nunca olvidar, antes de iniciar la pregunta número 5, que la Biblia es el mapa de nuestra vida, que ahí están nuestros consejos, ahí están los momentos de meditación, de reflexión, todo lo que nuestro cuerpo, nuestro ser necesita. Y la pregunta número 5 nos dice así: ¿qué diría a los que dicen lo siguiente? Hay que ser tolerante y no ofender a nadie. Vamos a ver qué dijo el Señor, ¿verdad? Respecto de eso, en Mateo 23, versículos del 25 al 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está llenos de robo y de injusticia? Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de la inmundicia. Duras palabras. Correcto. Entonces, ¿qué diríamos nosotros? Porque esa es la pregunta 5. ¿Qué diría a los que dicen lo siguiente? Hay que ser tolerante y no ofender a nadie. ¿Qué diría de las palabras del Señor? ¿Qué le hubiera dicho usted al Señor Jesucristo cuando dijo esas palabras? ¿Qué cree usted? Ayúdenos, mándenos su opinión. ¿Qué le parece? Ya estas palabras ya no las debemos de aplicar, el tono tampoco, ¿verdad? No. Porque en este tiempo hay que respetar todas las maneras de pensar, porque todas tienen razón, porque no hay verdades absolutas. La Biblia es únicamente un modo de pensar. Si eso es así, amados hermanos, nosotros estamos en la calle, ¿verdad? Si la Biblia solo es un camino y no el único camino, estamos en problemas, ¿verdad? Amén. Así que vamos a poner nuestra respuesta. No fue ese el patrón que siguió Jesús, perdón. O sea, no fue ese el patrón que siguió Jesús, el que está siguiendo el mundo, que va a toda idea, se le da cabida. O sea, cuando decimos patrón nos referimos a la manera de actuar, ¿verdad? Él con los fariseos, la conducta. Correcto, los fariseos, contra los fariseos, él fue duro, él fue claro, él no permitió, no consintió la hipocresía de ellos. Sigamos entonces. En Tito, vamos a ver esa misma, recuerde que estamos viendo qué diría lo que dicen,
a los que dicen lo siguiente: hay que ser tolerante y no ofender a nadie. Ya vimos según el Señor Jesucristo en Mateo 23. Ahora vamos a ver acá en Tito capítulo 1 versículo 5 y del 9 al 13. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente, establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces habladores de vanidades y engañadores, mayormente de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Imagina lo que dice el último. Este testimonio es verdadero. Por tanto, Amén. repréndelos duramente. ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe. Sí, porque muchas veces todas estas cosas, o si vamos dejando todas estas corrientes que vayan entrando primero en nuestra familia, luego en nuestra iglesia, si el pastor permite que comiencen a llevarse todo este tipo de corrientes, es una iglesia, es una familia enferma. Entonces nosotros tenemos de una u otra manera, ya sea que como padres, tutores, cabezas de familia, poder enseñarles la verdad, la palabra de Dios, reprenderlos de una manera a los hijos o a las personas que viven ahí, o enseñarles, porque posiblemente ellos están actuando así porque no conocen la forma verdadera de conducirse. ¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿Qué le agrada a Dios? O nunca les hemos puesto valores en su vida, que es lo que dije al principio. Es muy importante establecerlo para tener una familia sana, una iglesia sana, una sociedad sana, pastor. Entonces la pregunta 5 es: ¿qué diría a los que dicen lo siguiente? Hay que ser tolerantes y no ofenderlos. Ya vimos en Mateo 23 que el Señor Jesucristo no andaba con contemplaciones, y vimos en Tito que tampoco, óigame bien, que tampoco el apóstol Pablo tenía esa paciencia de decir: no, hay que respetar todo lo que piensa, hay que dejarlos estar. Algunos así dicen: no, él es nuevo, hay que dejarlo y poco a poco va a ir aprendiendo, no le digan nada. Y muchas veces van creciendo o van en el camino del Señor arrastrando muchas malas costumbres que luego cuesta y es doloroso. Cuando el Señor dice a limpiarlos, es mucho más doloroso para cada una de las personas. Correcto. Las consecuencias. Por eso es necesario cortar de entrada, ¿verdad? De tajo para arreglar la situación. Vamos a seguir, ¿verdad? Y fíjense, y quiero repetirles el versículo 13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. La exhortación, amados hermanos, ayuda a que podamos ser sanos en la fe. Ahora vamos. Y la respuesta era que debemos de corregir. Pablo corregía enérgicamente. Correcto. Entonces recordarlo. Lo mismo que el Señor Jesucristo, lo mismo hacía Pablo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta esto. Ahora vamos a la pregunta número 6. ¿Tiene usted el derecho a decirle a alguien lo que debe hacer? ¿Por qué? Vamos a ver qué nos dice 2 de Timoteo 4:2 y siguientes. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias,
y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Como algunas veces nosotros hoy en esta pandemia que algunos no han tenido la oportunidad de congregarse en sus iglesias, han comenzado a escuchar muchos predicadores, muchos que hablan aparentemente de la palabra de Dios, y aquí hemos podido ver el cumplimiento de esto, que no hemos escuchado palabra verdadera, sino que fábulas. Por eso nosotros debemos de cuidar qué es lo que escuchamos, a quién escuchamos, porque la palabra es verdadera. Correcto, entonces del texto que acabamos de leer, ¿verdad? Donde dice que prediques la palabra, que instes, ¿verdad? O sea, que provoques cambios a tiempo y fuera de tiempo. Es que no es tiempo, claro que sí. Algunas Siempre. veces así decimos, no, voy a esperar que mi hijo crezca más para poder hablarle de Dios. Ahorita está pequeño, no conoce, dice, pero no, la palabra de Dios nos dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, siempre permanecerá en su camino, pero no se apartará de él. Pero algunas veces, yo pongo el ejemplo familiar porque es el más común, donde nosotros tenemos que trabajar nuestra familia para entregar buenos hijos a la sociedad y no seguir viviendo el caos que estamos viviendo actualmente, que entregamos a la sociedad hijos sin valores, que no respetan a las autoridades y algunas veces ni a los padres. Correcto, y si usted tiene hijos grandes, yo ya sé que usted sabe lo que es no haber corregido a tiempo y quererlo hacer ahora, ¿verdad? Pero la palabra nos dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Posiblemente ya nuestros hijos se valen por sí mismos, son independientes, están fuera de tiempo, pero el Señor nos manda a que les hablemos del Señor, a que les recordemos nuestros valores familiares, nuestros valores basados en la palabra de Dios. Amén, amén. Estamos a tiempo. Entonces, ¿tiene usted derecho a decirle a alguien lo que debe hacer? Vamos a poner nuestra respuesta. Sí, cuando lo que se practica no se ajusta a la palabra del Señor. Y principalmente cuando la persona que lo está haciendo es creyente y si asiste a nuestra iglesia mucho más. Y si es de nuestra casa y de nuestra familia, usted no debe quedarse callado. Oiga, no debe quedarse callado. Tiene que buscar la mejor manera de corregir es con la Biblia en la mano y con amor, ¿verdad? Pero sigamos un poquito, por favor. Vamos a la pregunta número 7. Gálatas, vamos a leer a continuación Gálatas 6:1, pero primero, ¿qué nos dice la pregunta? ¿Cómo contestaría al que dice, si es mi amigo, tiene que aceptarme como soy, no puede juzgarme? Eso es lo que generalmente dicen las personas. Si es mi amigo, tiene que aceptarme como soy, no puede juzgarme. Correcto. Vamos a ver qué dice Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Entonces, amados hermanos, la pregunta es, ¿cómo contestaría el que dice, si es mi amigo, tiene que aceptarme como soy, no puede juzgarme? Entonces leímos el texto ese, ¿verdad? Que si alguien es sorprendido en una falta, no, el que es espiritual debe, como dice ahí, restaurarle, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería su respuesta? Si es mi amigo, tiene que aceptarme como soy, no puede juzgarme. Fíjense que realmente, amados hermanos, decía alguien, ¿verdad? Los buenos amigos son como pequeños enemigos. ¿Por qué? Porque un buen amigo no deja a su amigo hacer el mal sin por lo menos una lucha para que no lo haga. El que no es consiente, buen amigo, ¿verdad? no consiente. No consiente fácilmente, porque al final cada quien hace lo que quiera, ¿no? Así es. Pero si un buen amigo tiene que exhortar, Amén. Por eso es que a mí me cuesta cazar la idea que dice, no, es que yo de mi hijo soy su amigo, pero un amigo casi generalmente encubre las faltas, no corrige, le anda encubriendo todas las cosas malas. Un mal amigo, ¿verdad? Un amigote, dijéramos, ¿verdad? Como decíamos. O alguien que solo es mi amigo en parrandas, en juegos,
pero no hay aprecio, no hay amor de amigo. Entonces, ¿cómo contestaríamos a una persona que nos dice, si es mi amigo, tiene que aceptarme? No, debo amonestarle conforme a la palabra de Dios. Eso así Esa es la respuesta. Un buen amigo es un pequeño enemigo, no le va a dejar quieto. Algunas veces se molestan en el instante cuando le piden su opinión o usted le da el consejo que no está conforme a la palabra de Dios, pero después ellos se acordarán porque les hemos evitado algunas veces pasar por alguna dificultad o las consecuencias que algunas veces son irreversibles. Correcto, mis queridos hermanos. Así es que vamos a seguir. Entonces le decimos que, ¿por qué su amigo no lo va a juzgar? No, en amor tenemos que juzgarlo. Precisamente por ser su amigo, uno quiere hablar la verdad en amor al compañero porque lo ama, aún con sus fallas. No puede tomar una actitud de indiferencia hacia el pecado en su amigo. Si no fuera amigo, tomaría la actitud de, a mí no me importa, este es problema suyo. ¿Le diría usted a su amigo que usted sabe que lleva camino o que está a punto de camino malo o que está a punto de fallecer y que sabe que al morir va a ir al infierno? Decirle, a mí no me importa, es problema de él si quiere recibir al Señor. No. Se lo voy a poner más fácil. Cuando su hijo llega con un juguete ajeno, con un juguete que usted sabe que no es de él, que usted no le ha dado dinero para que lo compre y llega, ¿acaso usted le ayuda a esconder el juguete? ¿Acaso le ayuda y comparte su mal andar? ¿Y usted que dice que es amigo de sus hijos? Yo creo que no. Y si lo hace, está incorrecto. Y tenemos nosotros que exhortarnos que usted es su papá, usted es su padre o su madre y no tiene que consentir en eso. Tiene que ayudar a su hijo a ser una mejor persona. Mis Amén, queridos hermanos. así es. Entonces, seamos atentos a eso. Efesios 4:25 nos dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Somos todos partes del cuerpo de Cristo. Hablad verdad, dice. ¿Y por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Si verdaderamente es mi amigo y yo lo dejo meterse en problemas, yo también voy a estar en problemas, ¿verdad? Y voy a perder algo de mi paz. Ahora, examine su actitud. Vamos a ver. Número 8. ¿Con qué actitud se debe tratar al caído o con quien no se está de acuerdo según Gálatas 6:1? Y nos dice así, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, según eso, amados, y les vamos a dar un par de minutos para que usted nos conteste cuál debería ser su actitud, ¿verdad? ¿Cómo usted debería de actuar? ¿Con qué actitud se debe tratar al caído o con quien no se está de acuerdo? Y el texto se los vuelvo a leer. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. ¿Cuál debe ser mi actitud? ¿Cómo debo yo de actuar? Ayúdenos con su respuesta, por favor, porque hay mucho que decir, hay muchísimo que decir, pero queremos que usted participe. Amados hermanos, tenemos ¿cuántos años ya de servirle al Señor? Más de 26 años sirviéndole al Señor, y yo le aseguro que nos hemos visto en 1000 situaciones diferentes y nos hemos equivocado corrigiendo, ¿verdad? Nos hemos equivocado al no corregir, pero cuando nosotros hemos corregido rápidamente y de la manera que dice la palabra del Señor, la respuesta y los frutos siempre han sido de mucha bendición. Vamos a poner dice hermana Roxana, nos da una respuesta.
con espíritu de mansedumbre, así es, exactamente, Esa es la con respuesta espíritu correcta. de mansedumbre. O sea, tranquilo, pues, no es que usted va a gritarle, no va a imponerse, pero sí usted va tranquilo llevando la palabra del Señor, y por eso es que usted tiene que saber el por qué su amigo o su hermano o su hijo está equivocado. Ahora vamos a ver Efesios 4:2, que es lo que dice. Y nos dice así: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, Y vamos en amor. Correcto. Esa es la siguiente Eso. palabra, O sea, en amor. ¿con qué actitud se debe tratar al caído o al que con quien no se está de acuerdo? Y ahora tomamos este versículo. Dígame usted cómo debe ser, además de con espíritu de mansedumbre, cómo tengo que hacer. Y fíjense qué precioso lo que tú señalas, ¿verdad? Porque eso pone la base de cómo nosotros vamos a actuar. Así es, y eso es una base para la pareja, para los hijos, para la familia, para con las personas que cada uno de nosotros convive, porque los convivientes, las personas que son allegadas, tenemos que tratarnos con amor. No es solo decirle, mire amorcito, venga, porque así hasta, bueno, en mi país hay una calle donde hay muchas ventas que así nos llaman, mire amorcito, mire amorcito. En buen salvadoreño, ¿cómo lo cuentean a uno, cuando ¿verdad? Cuando uno va caminando por esa calle, le dice, amorcito, venga, va a querer tal cosa, amorcito. Ese no es amor. El Señor nos enseña, Primera de Corintios nos dice, tener amor es, sí, nos dice, creerlo todo, soportarlo todo, sufrirlo todo, es tolerarnos los unos a los otros, el poder comprendernos, y como nos dice la palabra de Dios, con humildad, con mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor. Y qué difícil, bueno, como pareja, como esposo, como padres, nosotros que hemos tenido la oportunidad, y Dios nos ha bendecido, podemos decir así, de poder convivir con diferentes tipos de congregaciones. Pudimos convivir con la congregación cuando ministrábamos en San Salvador, luego nos fuimos de misioneros a un lugar fuera de San Salvador, totalmente diferente las costumbres, luego venimos acá, cada uno tiene su idiosincrasia, pero siempre, algunas veces nos dicen, ¿y ustedes por qué no se quedan callados? Porque en todas partes llegan personas abusivas, se podría decir, verbalmente o con malas actitudes, pero el Señor nos ha enseñado con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Nosotros soportamos en amor, pero el Señor siempre da la recompensa a cada uno según corresponde. Correcto, pero eso no, el soportar en amor no inhibe de exhortar a otro. La hermana Roxana nos da una opinión y está bien, ¿verdad? Porque primero dijimos que es con espíritu de mansedumbre, y con este Efesios 4:2 ella añade con paciencia, ¿verdad? Porque, perdón, no puede haber mucha mansedumbre si no hay paciencia. Amén. ¿Verdad? Y ahí agregamos nosotros, tomamos siempre mansedumbre y agregamos dos actitudes más. Humildad, paciencia y mansedumbre. Tenemos esas tres que siempre es muy importante tomarlas en cuenta y tenerlas en nuestra vida, siempre en amor. Sí, porque si usted llega con ínfulas creyéndose más, olvídese, ya no le van a escuchar. Amén. Ahora sigamos. Y vamos a ver lo mismo, ¿verdad? Exactamente lo mismo. ¿Con qué actitud se debe tratar al caído o al que con quien no se está de acuerdo? En Colosenses 3:12 y 13 nos dice lo siguiente. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, ¿qué agregamos a la humildad, a la paciencia y a la mansedumbre a través de estos dos versículos? Cuando alguien con quien no estamos de acuerdo,
¿verdad? O alguien que está haciendo algo incorrecto. ¿Qué actitud podría agregar usted? Según Colosenses 3, 12 y 13. Y es bien importante esta actitud porque también Cristo lo hizo por nosotros. Correcto. Y usted tiene que hacerlo con sus hijos. Amén. Y con las personas que usted tenga cerca, que usted considere que debe de hacerlo, ¿verdad? Ok, vamos a poner nuestra respuesta para avanzar un poquito. Con misericordia, paciencia y perdón. Esos son dos cosas adicionales. La Adicional. misericordia puede ver el mal que está pasando a los demás y apiadarse de eso, o sea, tener amor hacia eso. Y ya dijimos paciencia, pero además perdón, ¿verdad? Usted va a ir a corregir y de un solo usted ya lleva el perdón preparado en su corazón. Amén, perdón y olvidar, no decir sí te perdono, pero siguen sacándole a sus hijos, a su esposo, que eso trae consecuencias fatales. Correcto. La tolerancia permisiva que acepta todo está equivocado, pero esto no... O sea, es así, la tolerancia permisiva que acepta todo está equivocado, ¿verdad? Amén. Pero esto no nos da permiso a ser ásperos o faltar al respeto a otros. Dios nos llama a soportar los unos a los otros, a ser amables, humildes, porque también tenemos fallas. En amor debemos perdonar para no caer en el orgullo o la amargura. Rechace al pecado, pero ame al pecador. Definitivamente, amados hermanos, nuestro lío, nuestra lucha no es con carne y sangre, ¿verdad? Sino que ya sabemos que siempre en todas estas actitudes pecaminosas está atrás Satanás. Amén. Ahora vamos a ver, dentro de esto, de la manera de exhortar, vamos a ver el legalismo. Existe una idea equivocada que cualquier iglesia que tenga reglas es legalista. ¿Será así? ¿Que una iglesia no puede tener reglas? Si tener reglas y normas es legalismo, entonces, ¿cómo se explica que el Nuevo Testamento está lleno de ellas? Reglas o prohibiciones pueden ayudar o dañar a la iglesia, pero el verdadero legalismo es otra cosa. Ahí nosotros tenemos que pensar, la iglesia tiene que tener reglas específicas, ¿verdad? Y no por eso es legalista. Así es, siempre todas las instituciones se rigen por normas. Así es. El legalista se cree superior a otros porque cumple algunas normas extremas que considera necesarias, externas, que considera necesarias para ser espirituales. Toma la actitud de gracia a Dios, que no soy como ellos. Mide la espiritualidad no tanto por una justicia interior, sino por cumplir una lista de exigencias o prohibiciones externas. Entonces vemos el legalista, el legalismo es externo, es cumplir reglas externas sin mirar lo que está dentro, ¿verdad? Entonces esa es otra manera de exhortar, y lo hace una persona legalista. Por esfuerzo propio, produce una experiencia exterior de santidad. Cree que la mejor manera de motivar a otros es avergonzándoles. El problema no son las reglas, sino el corazón del legalista, que confía en su propia justicia en lugar de depender del Espíritu Santo para producir una vida santa. Entonces, amados hermanos, ese es el legalista, su propia justicia por lo que yo cumplo exteriormente y me olvido del corazón de las personas y critico porque yo lo hago bien. El cristiano espiritual se abstiene de muchas cosas, no por creer que así ganará el cielo, sino porque entiende que no son de provecho. Su énfasis está en conformar su vida interior a la voluntad de Dios. Su manera de motivar a otros, estimulándolos hacia el bien en lugar de avergonzarlo. Y esto ayuda en el caminar cristiano y nos ayuda los unos a los otros, irnos fortaleciendo y ir caminando en el camino del Señor.
Es importante, fíjese, porque el cristiano espiritual, como dice, se abstiene de muchas cosas, no por las reglas, no, No. sino que porque cree, o porque crea que así se va a ganar el cielo, sino que porque entiende que no son de provecho. La Biblia dice que todo me es lícito, pero no todo aprovecha, ¿verdad? No todo es conveniente. Entonces tengo que ser muy sabio al respecto y cumplir la palabra de Dios con amor. Ahora, Algunas veces también tenemos que ser prudentes en nuestro actuar y cuidar nuestro actuar, porque no debemos de ser tropiezos de otras personas. correcto. Ahora vamos a ver, porque también hay extremos, ¿verdad? Así Hay es. extremos y eso vamos a ver ahora. Dos extremos que debemos evitar. Juzgar a otros. Legalista rígido que mira a otros con desprecio. Hay muchas personas que cuando dicen, ay no, él no es cristiano, o están algunas veces en la misma iglesia y no se quieren sentar a la par, no, dice, porque él no es creyente, no. Y Él eso no hace las cosas que yo hago. Ujú. Y hay personas que les gusta lucirse cuando hacen bien las cosas. Ese es un punto extremo. Tolerar cualquier cosa. ¿Quién soy yo para juzgar? No quiere ofender a nadie. Hay personas que se llaman amigos, pero también usan aquel dicho, dejar hacer, dejar pasar, y dejar hacer y dejar pasar en nuestra familia, con nuestros hijos o con las personas que conviven con nosotros. Yo creo que eso es un acto Es un problema bien que nos va a traer consecuencias en el futuro. Entonces aquí vemos dos actitudes extremas, ¿verdad? El legalista rígido que mira a los otros con desprecio porque no son como yo, no hacen las cosas como yo. Y el otro extremo es tolerar cualquier cosa. No, ¿quién soy yo para juzgar, verdad? No quiero ofender a nadie. Esos son extremos que tenemos que evitar. Ambos extremos muestran una falta de amor y una indiferencia hacia los otros. No me importa lo que esté pasando, prácticamente no me importa lo que esté pasando, ¿verdad? El que dice todo es permitido, no le interesa el mal que va a pasar, y el que desprecia también. Con tal de verse bien él, pues no hay problema. Es necesario pararse firme contra el mal. Una iglesia que tolera el pecado no puede esperar la bendición de Dios, porque un poco de levadura fermenta toda la masa. Eso lo podemos encontrar en 1 Corintios 5, 1 y siguiente, porque es increíble, pero una mala acción o una mala costumbre va contaminando al compañero, a la familia o a las otras personas. Y el Señor lo dijo bien claro, que Correcto. Un poco de levadura. Y fíjense que los pastores tenemos que dar cuenta, los líderes tienen que dar cuenta, los padres tienen que dar cuenta, los hermanos tienen que dar cuenta, todos vamos a dar cuenta. Oiga lo que dice 1 Corintios 5, 1 y 2, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Permita Amén. Una actitud pecaminosa en la iglesia, y tarde o temprano los hermanos que no son maduros, que no han crecido en la fe, lo van a hacer también. Para estudiar más sobre la disciplina en la iglesia. Estos textos, pastor, son para que los lean en la casa y les voy a hacer mención. Correcto. Mateo 18, 15, 17, Gálatas 6, 1 y siguiente, Segunda de Corintios 2, 5 al 11, Segunda de Tesalonicenses 3, 14 y 15, Primera de Timoteo 5:20 y Hechos 5:11 en su contexto. Es para que usted pueda meditar y sacar su propia conclusión, y que vea que estamos tratando de hacer este estudio Nueva Vida en Cristo, no conforme a lo que el pastor piensa o sobre lo que yo creo, sino conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña, nos dice y nos da el mapa de nuestra vida, cómo conducirnos. Correcto, y ahí están
sobre disciplinas en la iglesia que a usted quizás no le parezcan, pero sí se tienen que hacer. Ahora, Amén. vámonos al principio, por favor. Recuerde 3 aseveraciones. Ya unos hermanos nos dieron sus Ya respuestas tenemos una respuesta al principio, sí, ¿verdad? Entonces hoy vamos a revisar las aseveraciones. Y vamos a poner nuestras respuestas. Espero que coincidan. Recuerde, aquí nadie se equivoca, todos estamos aprendiendo. Vamos a la primera. No tengo ningún derecho de decir a otros lo que deben hacer. No tengo ningún derecho de decir a otros lo que deben hacer. La 2 es, lo más importante en esta vida es tolerar a otros. Lo más importante en esta vida es tolerar a otros. Juzgar a otros es un problema en nuestra sociedad. Juzgar a otros es un problema en nuestra sociedad. Y esas son las 3 aseveraciones que tenemos para este día, que las mencionamos al principio y que ahorita las vamos a confrontar con... Ya después del estudio. Luego que hemos terminado ya el estudio con falso y verdadero. Así es. Bueno, amados hermanos, le vamos a darle un minuto para que usted nos mande sus respuestas, ¿verdad? Mándenos así, en un solo comentario ponga FBF o FFF si usted cree, ¿verdad? F para falso, V la vidental, para o V verdadero. Pequeña para verdadero. Ok, amados y hermanos. Nuestra primera respuesta es, porque ya tenemos respuesta. No tengo ningún derecho de decir a otros lo que deben hacer. Esa respuesta, mis queridos hermanos, es falsa. Esa aseveración es falsa. Sí tengo el derecho cuando la palabra del Señor me lo exige. Amén. Yo sé que es más fácil quedarse callado, evitar problemas, pero después, créalo, va a dar cuentas con Dios. Vamos a la segunda. Lo más importante en esta vida es tolerar a otros. ¿Será eso? ¿Tolera usted todas las locuras de sus hijos? Yo creo que no. Así Dios tampoco estaría de acuerdo que usted tolere todas las locuras o pecados o actitudes pecaminosas de sus hijos. Para eso nos ha dejado acá. Y la respuesta es falso también. Y por último, juzgar a otros es un problema en nuestra sociedad, en esta sociedad donde usted tiene que hablar supuestamente políticamente correcto. Esto definitivamente esa es la palabra usual. Es un problema en nuestra sociedad. Amén. Sin embargo, nosotros no esperamos que la sociedad nos juzgue. Ya sabe que la sociedad no quiere nada con el evangelio, no nos ama, amados hermanos, no se engañe, ¿verdad? Entonces dependemos nosotros del Señor y buscamos la gloria del Señor. Amén. Y lo felicitamos por llegar hasta este punto. Es muy importante crecer en el conocimiento del Señor. Y gracias porque hemos iniciado nuestro volumen número 5 de nuestro discipulado Nueva Vida en Cristo. Y no nos resta más que decirles que el Señor les bendiga y prospere siempre. Amén. Ya sabe usted, somos Luis y Mario Chávez y nosotros, Dios nos ha puesto a dirigir al Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel acá en Richmond, California, por supuesto, ¿verdad? Y al cual le invitamos, si usted puede... Los esperamos. Correcto, si usted puede congregarse con nosotros, ya le voy a dar la dirección y todo lo hacemos por el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amados hermanos, aunque usted no lo crea, Cristo viene pronto. Amén. Así es. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por haber estado con nosotros y